La historia comienza en una oscura celda romana, donde un prisionero le pide perdón a su señor por ser débil. Un carcelero le pregunta si está listo para confesar sus pecados. Otro oficial, Mauricio, interviene, dudando que puedan obtener una confesión. Mauricio señala que no se puede obtener una confesión de un hombre muerto. Mauricio se dirige al prisionero, recordándole que está en la prisión más segura del mundo. Le advierte que una sola palabra del emperador Nerón podría traerle un sufrimiento inmenso. Exige saber por qué el prisionero y su gente iniciaron los incendios en Roma. El prisionero, a quien más tarde conoceremos como Pedro, responde con calma. Afirma que no puede confesar algo que no ha hecho. Mientras tanto, en el palacio, los consejeros discuten la devastación causada por los incendios. Señalan que encontrar a los culpables no aliviará el sufrimiento de las víctimas. Aparece el emperador Nerón, quien es informado de que cientos de familias están en las calles. Nerón, mostrando una aparente compasión, se niega a permitir que su pueblo sufra. Ordena desviar fondos del proyecto del acueducto para ayudar a los afectados. Nerón se dirige a su capitán de confianza, Martiniano. Le pregunta sobre el progreso con el prisionero cristiano, Pedro. Martiniano informa que Pedro está débil y podría morir. Nerón se enfurece recordando sus órdenes específicas. Había permitido la tortura, pero prohibió explícitamente que Pedro muriera. Se pregunta retóricamente qué hará con un hombre muerto. Nerón exige los nombres de todos los cristianos involucrados en los incendios. Ordena a Martiniano que haga hablar a Pedro a toda costa. La emperatriz Popea, esposa de Nerón, interviene con una sugerencia. Propone enviar a una de sus siervas, una excelente sanadora, para cuidar de Pedro. La sierva es presentada. Su nombre es Susana. Popea explica que como su sierva personal, Susana no suele frecuentar la corte. En otra parte del palacio, Nerón interroga a otro cristiano. Lo acusa de ser un incendiario, un hombre que disfruta quemando la ciudad. Nerón declara que es bien sabido que los cristianos son responsables de los incendios. El hombre es calificado de mentiroso, asesino e incendiario. Más tarde, Martiniano escolta a Susana por un camino más tranquilo hacia la prisión. Él intenta justificar la violencia de Roma como una necesidad para mantener el orden. Compara a los enemigos del imperio con animales salvajes. Susana le responde que el hombre que vio torturar no era un salvaje. Martiniano argumenta que es peor, un ciudadano que se volvió contra su patria. En la celda, el carcelero Mauricio trata a Pedro con desprecio. Cuando Susana llega, Mauricio le ordena que se vaya, creyendo que ya ha hecho suficiente daño. Susana se presenta a Pedro y le explica que fue enviada para cuidar sus heridas. Mientras lo atiende, le pregunta cómo es el rabino al que sigue. Pedro tiene un flashback de Jesús diciéndoles a sus discípulos que no estaría con ellos por mucho tiempo. Recuerda su propia arrogancia, prometiendo que nunca tropezaría. Y la predicción de Jesús, que esa misma noche, Pedro lo negaría 3 veces. El recuerdo de su negación atormenta a Pedro, quien se lamenta por no haberlo hecho mejor. De vuelta en el presente, Martiniano y Susana discuten sobre Pedro. Susana insiste en que Pedro es un hombre santo que lleva el mensaje de su maestro. Martiniano, como soldado, solo ve su deber de hacer justicia por los incendios. Susana le pregunta si alguna vez se ha cuestionado por qué Pedro fue arrestado. En el palacio, Popea le dice a Martiniano que Susana debe regresar a la prisión para cuidar de Pedro. Un consejero informa a Nerón que hay rumores de que los cristianos no iniciaron el fuego. La teoría que circula es que los incendios fueron órdenes del propio Nerón. Nerón, enfurecido, ve esto como una prueba de la habilidad de los cristianos para manipular. Se declara a sí mismo el principal enemigo del Dios de los cristianos. Decreta que a partir de ese día, cualquiera que se declare cristiano será arrestado. Pone a Martiniano a cargo de hacer cumplir su edicto. Y le ordena a Susana que se asegure de que Pedro se mantenga sano. La persecución comienza y los cristianos son arrestados en toda la ciudad. En la prisión, Pedro reza, pidiendo compasión en los corazones de sus torturadores. Martiniano se siente profundamente perturbado, diciendo que no se unió al ejército para perseguir a ciudadanos. Su subordinado, Proceso, le recuerda que su deber es proteger a Roma. Martiniano mira a las familias arrestadas, madres, padres e incluso niños. Se pregunta cómo pueden ser enemigos del imperio. Martiniano le dice a Susana que hay un plan que podría salvar muchas vidas. Pero Susana se opone, preguntando a qué costo se salvarían esas vidas. No puede aceptar una solución basada en una mentira. Martiniano le propone a Nerón que si Pedro confiesa, la persecución podría terminar. Nerón acepta, pero añade una condición cruel. Todos los cristianos deben negar su culto a Jesús y declararlo una abominación. Y si Pedro no confiesa, Nerón le ordena a Martiniano que lo masacre. En el palacio, Popea manipula a Susana, recordándole que las mujeres deben permanecer unidas. Le pregunta si Nerón la ha molestado, fingiendo preocupación. Martiniano le comunica a Pedro la nueva condición de Nerón. Pedro se niega firmemente, no negaré a mi señor.
Martiniano le ruega diciéndole que si lo niega, todos serán perdonados. Pedro simplemente responde, no. Pedro recuerda un momento en que sanó a un hombre lisiado en nombre de Jesús. Le dijo al hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Susana, que fue testigo de ese milagro, lo llama increíble. Pedro le corrige diciendo que no fue él, sino el Espíritu Santo a través de él. Susana, frustrada, confronta a Martiniano. Le dice que Nerón es un hombre ambicioso y peligroso que asesinó a su propia madre. Martiniano la acusa de ser cristiana, y ella lo admite valientemente. A pesar de la revelación, Martiniano promete que su secreto está a salvo con él. Nerón, cada vez más desquiciado, se queja de que su palacio es demasiado oscuro. Busca una forma de crear luz en sus jardines. Entonces tiene una idea horrible, quemar a algunos cristianos para iluminar la noche. Ordena que se haga esa misma noche. En la celda, Pedro se siente un fracasado, creyendo que ha fallado a su rebaño. Susana lo consuela, asegurándole que él les da inspiración. Incluso desde la prisión, les da esperanza. Pedro le pide que le traiga pergaminos, pues necesita escribir. Martiniano le confiesa a Susana que nunca ha visto una fe como la de Pedro. Cree que si todos los hombres fueran como él, Roma sería un lugar mejor. La fe de ellos, dice, inspira a la gente a abrir sus corazones y hacer lo correcto. Incluso añade, a amar. Martiniano y Susana intentan organizar la fuga de Pedro, pero él se niega. Le dice a Susana que es demasiado importante para morir, pero él ve su camino de otra manera. Explica que su anterior escape de la prisión de Herodes no fue obra de un hombre. Fue un acto de Dios. No arriesgará la vida de los guardias ni la de Martiniano. Él depositará su confianza en el Señor y le aconseja a ella hacer lo mismo. Popea confronta a Susana, revelando que sabe que es cristiana. Susana le pide que hable con el emperador para que reconsidere la sentencia de Pedro. Popea, con falsa amabilidad, promete que encontrará el momento adecuado para hablar con él. Proceso le revela a Martiniano que escuchó su plan de fuga. No lo delató porque sabe lo que Martiniano siente por Susana. Martiniano visita a Pedro, quien le entrega un pergamino con las palabras de Jesús. Popea manipula a Nerón, diciéndole que el pueblo ve a Pedro como un hombre santo. Le sugiere una solución final, matarlos a todos. Propone que las ejecuciones abran el Festival de los Juegos. Martiniano lee el pergamino que Pedro le dio. Son las palabras de Pablo sobre el amor. Pedro le había dicho que las palabras eran para él, pero Martiniano se las da a Susana. Susana es llevada ante Popea y Nerón. Bajo presión, Susana confiesa su fe, es cristiana. Popea le informa a Martiniano que Nerón ha ordenado la ejecución de todos los cristianos para la mañana siguiente. Martiniano se enfrenta a Nerón, suplicando por la vida de Susana. Nerón revela que fue Popea quien le contó sobre la traición de Susana. Nerón le ordena a Martiniano supervisar personalmente las ejecuciones. Martiniano se niega a aceptar esas órdenes. Nerón le advierte que si lo desobedece morirá con los demás. Martiniano acepta su destino, que así sea. Martiniano es llevado a la celda, donde le dice a Susana que desobedeció al emperador. Declara, si Susana y Pedro son criminales, yo también lo soy. Pide pasar su última noche con ellos. En la celda, Martiniano, conmovido por su fe, pide ser bautizado. Pedro lo bautiza en el nombre de Jesucristo. Proceso, el guardia, conmovido por su fe, toma una decisión. Abre la puerta de la celda para Martiniano y Susana. Les dice, vayan ahora, y vivan para Jesucristo. En la arena, Nerón se entera de la fuga y ordena la muerte de Proceso. Pedro es llevado ante Nerón, quien lo acusa de esparcir veneno entre su pueblo. Pedro responde que no lleva veneno, sino un mensaje de fe, amor y perdón. Un mensaje que es para todos los hombres, incluso para Nerón. Nerón se burla, proclamándose a sí mismo el dios de Roma. Pedro lo corrige, usted es el emperador de Roma, pero no es ningún dios. Usted es un hombre. Nerón le ofrece una última oportunidad, renunciar a su fe y será liberado. Pedro responde, la verdad me ha hecho libre. Nerón lo condena a la crucifixión. Pedro, recordando su negación, hace una última petición. Pide ser crucificado cabeza abajo. Explica que no es digno de morir de la misma manera que su señor. Nerón, con crueldad, le concede su deseo. Mientras es levantado en la cruz invertida, Pedro comienza a rezar el Padre Nuestro. Su voz resuena mientras su vida se apaga, un testimonio final de su fe inquebrantable. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.